soy yo. Sí. Perdón, el profe de CP nos indicó que el control número 1 no Enciende la tenía... cámara, por favor. ¿En dónde está? perdón, Ya. MB. Nos Sí. indicó que el control 1 no tenía validez tanto en CD o en CP porque era de fundamentos de matemática, pero el control de CD era de matrices. Entonces le quería preguntar si es que sí tiene validez o no. Sí, cuando es de fundamentos, o sea, es como un repaso para ustedes, porque eso es del semestre anterior. Pero lo de matrices sí tiene nota. Sí, eso sí, porque ya son clases de este semestre, entonces eso sí tiene nota. Ya. Em, hoy es el último día de clases que tenemos en CD. Esta semana igual tienen un control, ¿ya? Yo, con respecto a ese control, alguna información le pediré a Jairo que lo diga, o al profesor Fabián, creo que tienen ustedes, o les enviaría por correo cualquier información al respecto, pero estos cuestionarios sí tienen nota. Los que ya son de teoría de este semestre, que son matrices, entonces sí tienen nota. Y al de fundamentos no, porque eso es del semestre anterior. Listo, profe, Ya. muchas gracias. Este viernes se va a abrir otro cuestionario, ¿sí? Y igual hay que hacerlo, ¿no? Hágalo nomás, ¿sí? Sea que sea de teoría que ya se haya visto o sea nueva, háganlo nomás, ¿sí? Esos ya tienen nota, ¿ya? Cualquier información al respecto, yo igual estaría comunicando el día lunes en clase, ¿sí? Pero esos sí tienen que hacerlos. El de fundamentos sí, ese no tiene nota, ¿sí? Era para que usted repase el tema del semestre anterior, pero lo de matrices sí va con nota. ¿De acuerdo, señor Darío? Sí, profe, muchas gracias. Ya, ya. Bueno, entonces, ustedes tienen clases con el profesor Fabián, ¿cierto? CP. ¿Sí? El Darío. profe Jairo, profe. Ah, ¿es Jairo? Ah, ustedes son el GR. Sí. Ah, sí, GR10 es con Jairo. O sea, GR3 es con Fabián. Ahí ya. Sí. Ya. Entonces, vamos a continuar, como le había pedido al señor Luis Flores. Estamos con el curso. A ver, un ratito. No, ya les abro un ratito el archivo. Ya, mientras pueden ir leyendo la definición que tenemos ahí, ¿sí? Ya, vamos con el señor José Castro. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya. Ya, leamos la definición número 1. Ya. Definición 1. Operaciones elementales de fila. Dada una matriz A de orden m por n, una operación elemental por fila sobre A es una de las siguientes. Intercambio por filas. Dados I, J, elementos de I, intercambiar la fila I por elementos de las filas. Intercambiar la fila I por la fila J, denotado por el intercambio de la fila I por la fila J, es reemplazar la fila A sub I1, A sub I2 hasta A sub IN por la fila A sub J1, A sub J2 hasta la fila A sub Jn y viceversa. Ya, multiplicación también. Multiplicar una fila por una escalar. Dados I, elemento de las, este de aquí es filas, si no me equivoco, y alfa, elemento de los enteros, o bueno, elemento del campo, con alfa diferente de 0 y con alfa diferente de 1, multiplicar la fila I por alfa, denotado por alfa multiplicado por la fila I, eso se pone en la fila I. Es reemplazar la fila alfa sub I1, alfa sub I2, alfa sub IN por alfa por A sub I1, alfa por A sub I2 y alfa por A sub IN. Sumar un múltiplo de una fila con otra. Dados I, J, elementos de las filas, y alfa, elemento del campo, multiplicar una fila I por alfa y sumarlo a la fila J, denotado por alfa multiplicado por la fila I más J, todo esto se pone en J'. Es reemplazar la fila A sub JI, A sub J2 hasta A sub JN
por alfa multiplicado por A sub I1 más A sub J1 y así hasta hasta alfa por A sub IN más A sub JN. Muchas gracias. Ya, nomás dígame qué entiende usted por K, por el conjunto K. Podrían ser todos números reales, a excepción de 0. Bueno, depende. ¿Cómo depende? ¿Qué es K? No estoy del todo seguro, ingeniero. Ya, ahí tenemos que mejorar en la lección, ¿sí? Porque K es el campo que representa los números reales, ¿sí? O los números complejos, ¿sí? Y J, usted dijo son las filas, ¿no? J representa un conjunto, ¿sí? De números naturales que recorre el número D. En este caso, si está refiriéndose a la fila, el número de filas que tiene la matriz en este caso sería un conjunto que va desde 1 hasta m. Entonces, J es un conjunto, a ver, ¿dónde me quedé? Acá donde estábamos, aquí. I es un conjunto de números naturales que va, en este caso, desde 1 hasta m, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa sería la correcta indicación de ese conjunto, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a tener en este momento, tenemos 3 operaciones de fila que podemos efectuar, ¿ya? La primera es el intercambio de filas. Al intercambio de filas usamos esta notación que está aquí, ¿sí? Con esta flecha en doble sentido, ¿sí? Que nos indica que vamos a intercambiar la fila I con la fila J, ¿sí? A su vez la fila J va a ser la fila I. El intercambio, aquí se lo nota aquí, ¿no? Que la fila iésima se la pone por la fila jésima, ¿ya? Esa es la primera operación. Ustedes la van a denotar así. Segunda operación tenemos multiplicar una fila por un escalar, ¿ya? El escalar aquí nos indica o nos advierte que el escalar tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. No puede ser 0 porque si hace eso se anularía toda la fila, ¿ya? Entonces no tendría una matriz equivalente, tendría otra matriz totalmente diferente, ¿ya? Y tiene que ser diferente de 1, dado que al multiplicar por 1 una fila no le estoy haciendo nada a los términos, me estoy quedando con la misma fila. Entonces, mejor excluyo el caso en el que alfa también sea diferente de 1, ¿ya? En los demás casos, cuando alfa es un número real, que es la mayoría de veces son reales lo que trabajamos nosotros, entonces podemos efectuar la multiplicación de una fila por un escalar y la notación es esta. Entonces, se coloca el escalar, en este caso alfa, el nombre del escalar es alfa, que representa cualquier real, no nulo y diferente de 1, por la fila, en este caso i. Toda esta operación se coloca, aquí la flechita en este sentido dice que se coloca en la fila i, ¿ya? Y acá abajo lo tengo ya un poco más detallado. Entonces aquí tengo la fila iésima y abajo tengo el cambio por esa fila, ¿no? Que cada elemento de esa fila queda multiplicado por el término alfa, ¿no? Ya. Entonces, segunda operación que puedo hacer con matrices es multiplicar una fila por un escalar. Tercera operación que puedo hacer es sumar un múltiplo de una fila con otra, ¿ya? Necesito tomar un escalar, ¿sí? Multiplicar la fila i por alfa y sumarlo a la fila J. Aquí es bien importante mantener el orden o el formato indicado, ¿sí? Aquí mantener el orden o el formato indicado. Entonces aquí es importante conservar el formato, ¿sí? De la notación. Sí, es importante porque si usted se acostumbra a usar este formato, más adelante cuando usted aprenda
a estudiar a los determinantes, en los cuales también vamos a hacer operaciones de filas. Entonces ahí es bien conveniente usar también la misma notación y ahí no va a tener inconvenientes de que me está quedando algo que no es correcto, ¿sí? Entonces mejor me acostumbro desde este momento a usar este formato tanto para las matrices, comenzando primero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el formato? Ya, que va primero el número, ¿sí? Luego va la fila, que está multiplicando, luego pongo más, sería la fila J que voy a agregar, una de esas filas, que obviamente va a ser diferente de la I. Y el intercambio, toda esta operación, la flecha me indica que le voy a colocar en la fila J, ¿ya? La fila, note que aquí me está diciendo que yo le voy a sumar la fila J y le voy a poner aquí en esa fila le voy a cambiar, ¿sí? Entonces dice que va a reemplazar, es reemplazar esta fila de aquí que tenemos por aquí, por la fila alfa a sub i1, bueno, y el resto, ¿no? Esto que ya dimos lectura, ya. Esta última operación es un poquito más complicada que las dos anteriores, ¿sí? Porque está combinando dos operaciones, la suma de dos filas y en una de ellas hay que multiplicarle por un escalar, ¿ya? Pero la forma sí hay que conservarla, siempre tratando de conservar la forma y notando que el segundo sumando, ¿sí? Es donde yo voy a intercambiar la operación, que sería en este caso en la fila J es en donde yo voy a hacer el cambio, ¿ya? Entonces tenemos tres operaciones de fila. Intercambio de filas, multiplicar una fila por un escalar, acordándose que el escalar no puede ser 0 ni 1, y sumar un múltiplo de una fila con otra. Ya, solamente con estas tres operaciones vamos a hacer lo que viene a continuación, ¿sí? No otras operaciones, ya no se pueden hacer otro tipo de operaciones por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo para cada una de estas operaciones. Ya, intercambio de filas. Tengo aquí una matriz, en este caso es una matriz de orden 3×3. Ya no es necesario que sea solo de 3×3. Puede ser una matriz de orden diferente, ¿no? O sea, no solamente que sean cuadradas, sino puede ser diferente en filas y columnas. M por N, no necesariamente como nos muestra aquí nuestro ejemplo, ¿ya? En el ejemplo ya es un caso particular, se está tomando una matriz de orden 3×3, pero sí se pueden tomar matrices que no coincidan en filas y columnas. Ya. ¿Qué le va a hacer a esta matriz? Le va a hacer la operación intercambio de filas. Como ya vimos, el intercambio de filas no tenemos que denotar con esta parte de aquí, ¿cierto? Esa es la notación que me dice la fila 2 le voy a poner en la fila 3 y a su vez el lugar de la fila 3 va a ir en el lugar de la fila 2. Ya por eso va en doble sentido la flecha. Y como ya no va a ser la matriz A, sino va a ser otra matriz, le cambia de nombre solamente por esta vez, porque ya después vamos a ver que realmente son matrices equivalentes, ¿ya? B va a ser la matriz. Como va a intercambiar la 2 y la 3, la primera se conserva, no pasa nada con la primera fila, ¿ya? La fila 2 que teníamos aquí arriba, la fila 2 que sería esta, ¿sí? Pasa a estar en tercer lugar, ¿sí? Y la que está en tercer lugar, que sería esta, pasa a estar en segundo lugar, ¿sí? Entonces ahí se nota el intercambio de las filas. Ya, esto con respecto a la primera operación que podíamos hacer. Ya, vamos a aprender cómo hacer la segunda operación con otro ejemplo diferente. Entonces, multiplicar una fila por un escalar. Considerando, ya va a considerar a la misma matriz A, ya como ejemplo, la primera matriz del ejemplo 1, ya. Si se aplica la operación de fila, ya, o nuevamente la operación de fila que estamos usando aquí, ¿sí? Es 3 veces la fila 1, flecha en la fila 1, es decir, que va a intercambiar esa operación, todo eso le va a colocar en la fila 1, ya. Entonces, me vuelvo a la matriz A, que es a la que le va a hacer el cambio, a la matriz A, ¿ya? Entonces dice 3 veces la fila 1, entonces aquí me quedaría 3 por 1, 3. Eso le tengo que poner acá, en la primera fila, 3. El segundo, el 1, 2, en la posición 1, 2 sería 2. 2 por 3 me quedaría 6. Esto lo pongo acá, justamente en esa posición, respectivamente. Y acá me quedaría 3
por 3, que me quedaría 9, eso lo pongo en la última posición, ¿sí? Y las otras dos filas simplemente las copio. ¿Cómo están, no? En este caso están copiadas exactamente igual la segunda y la tercera fila, ¿ya? A esta matriz la llamamos C, puesto que es el resultado de una nueva operación, ¿sí? Con respecto a la matriz A, ¿ya? Las dos, como les dije, no hay dificultad, ¿sí? Se entiende fácilmente lo que hay que hacer. La última, que es la un poco más entre las tres, la más complicada, un poquito nomás, sumar un múltiplo de una fila con otro, ¿ya? Considera la matriz A del ejemplo 1. Igualmente nos dirigimos a nuestra matriz A del ejemplo 1. A esta le vamos a hacer alguna operación. La operación que vamos a usar es 3 fila 1 más fila 3 en la fila 3. ¿Sí? 3 fila 1 más fila 3 en la fila 3. Note que el formato se mantiene. Si yo les dije, por favor, mantengan el formato para acostumbrarnos y después hacer bien también lo que viene, ¿no? En la materia, ¿sí? Que es 3 fila 1 más fila 2 en la fila 3. Note que aquí el escalar está multiplicando en la fila 1 y el segundo sumando, que en este caso es fila 3. Ese es el que nos indica en dónde voy a tener que intercambiar la fila, ¿no? Que es en este caso la fila 3. Ese número siempre coincide. Bueno, entre comillas número, este aquí es F sub 3, ¿no? Ya. Notación, nada más. Entonces, tratar de mantener siempre esta notación, ¿ya? Entonces, en la segunda fila nunca se multiplica con nada. Si notan, siempre solo va a la fila que estoy tomando acá, ¿no? Aquí puede ir cualquier fila, no necesariamente la primera. Note que aquí en la ley tomaba una iésima fila, cualquiera, le agregaba una jésima columna y el cambio lo ponía en la jésima fila, perdón, sí, fila, ¿ya? Entonces, veamos acá. 3 veces la fila 1. Vamos con la fila 1 de la matriz A. Y eso le agrego la fila 3. Entonces me quedaría, lo voy a poner acá al lado, que a la fila solamente por colocarle provisionalmente 3 al lado de esta fila, que ahí le voy a multiplicar por 3. Y a esta le voy a sumar, le voy a agregar la fila que está por aquí, que es la tercera fila, ¿ya? Entonces me quedaría 3 por 1, 3. Menos 1 me quedaría, ¿cuánto? 2. Ya, y ese cambio lo tengo que poner por acá. Aquí está 2. Note que el cambio lo tengo que hacer en la 3, ¿ya? 3 por 2 me da 6. 6 más el 2 me da 8, que está por aquí, en la posición 3, 2. 3 por 3 me da 9. 9 menos 3 me da 6. Ese 6 está ubicado en la posición 3, 3 de la nueva matriz. Ya, como esta es la única operación que le estamos haciendo a la matriz A, la fila 1 y la fila 2 se mantienen intactas. 1, 2, 3, 0 menos 1, 2. ¿Ya? Entonces, en este hay que tener cuidado. Una de conservar el orden, ¿sí? De la matriz en el formato. Sí, aquí me dice que solamente va a tener un escalar, el término que está aquí de la fila. El segundo término, que sería la fila también, nos va a indicar en dónde voy a efectuar todo el cambio, que sería en la fila 3. ¿Ya? Tratar de mantener este formato. Ya. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Tenemos aquí este problema. Lo vamos a tomar así como lo tomó en este problema de aquí, ¿cierto? Daba la matriz e independientemente iba haciendo cada operación a partir de la matriz dada. Independientemente cada operación, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer igual a este problema. Entonces tengo aquí una matriz que ya no conserva el orden cuadrado, ¿sí? Sino ya es una matriz de orden 4, ¿sí? Por 3, ya difieren en filas y columnas, ¿ya? Entonces, también se puede hacer para este tipo de matrices las operaciones elementales, ¿ya? La primera dice que intercambie la fila 1 con la fila 2, ¿ya? Y lo vamos a hacer independientemente, siempre tomando como referencia la matriz A, ¿ya? Entonces, hagamos en la primera parte. Tengo intercambiar la fila 1 con la fila 2, ¿ya? Voy a ponerle aquí a la matriz.
No le voy a llamar A, como es una nueva matriz, le voy a llamar B. B va a ser la matriz donde tengo que intercambiar a la fila 1 por la fila 2. Entonces, vamos a poner aquí 0 menos 0. No iría ahí, vamos a ponerle con otro color. Sería aquí 1, menos 1, 0. 0, menos 4, menos 4, ¿ya? Y las otras filas no pasan nada, ¿no? Simplemente se toma y se copia esas filas. ¿Ya? B. Y acá al lado vamos a hacer también la otra operación, ¿sí? La segunda operación que me dice que le voy a multiplicar por menos un cuarto a la fila 2 y esta operación le vamos a colocar en la fila 2, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner un nombre nuevo que le voy a llamar D, ¿ya? D. Y notemos que ahorita la que voy a cambiar va a ser la fila número 2. Entonces, la fila 1 va a quedar como está. Entonces, la fila 1 es 0, menos 4, menos 4, ¿ya? La fila 2 me va a cambiar de datos. Me va a quedar menos un cuarto. A ver, sí, porque es menos, ¿no? Con el menos que tengo acá, me va a dar un cuarto positivo. Y acá me va a dar 0. Ya. Ponemos acá la tercera y la cuarta fila quedan iguales. Entonces me quedaría 0, 0, 1, 0, 0, 5. ¿Ya? Y siempre estoy como referencia tomando la matriz del problema, ¿no? Estoy tomándola siempre a esta. Entonces a esta le estoy haciendo los cambios en cada indicación. Ya. Ahora otro ejercicio dice tercer problema, efectúe la operación menos 5 fila 3 más la fila 4 y eso colóquelo en la fila número 4. Ya. A esta nueva matriz le vamos a llamar C. C va a ser la matriz. ¿Ya? ¿Dónde vamos a hacer esa operación? Ya, ¿en dónde vamos a cambiar? En la fila 4. Por lo tanto, las tres primeras quedan de la misma forma. Entonces, solo tomamos y copiamos esos elementos. Ya. Y multiplicamos por primero. A ver, si ustedes pueden ayudarse así, lo hacen, ¿no? Menos 5 a la fila 3, y a la fila 3 es esta, le voy a poner aquí solo provisionalmente, después lo podemos borrar, ¿sí? Para acordarnos que a esta le tengo que multiplicar por menos 5 y después le tenemos que sumar acá, ¿cierto? Le tenemos que agregar lo que está en la fila 4. Note que el formato se mantiene, puesto que aquí está la fila 4 y toda la operación se pone en la fila número 4. Ya, entonces ponemos con otro color lo que vamos a cambiar. Entonces me quedaría menos 5 por 0, 0, más 0 sigue quedando 0. Menos 5 por 0, 0, más 0 me queda 0. Menos 5 por 1 me queda menos 5, más 5 se anula y se vuelve 0. ¿Ya? Y tengo desarrollado la tercera operación de fila. Así que es multiplicar una fila y agregarle otra. ¿Sí? Por un escalar, ¿no? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ya, no hay preguntas, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a avanzar otro poco. ¿Qué matriz he obtenido? Ya hemos visto que hemos obtenido, ya esa respuesta ya está. Vamos a leer otro teorema, ¿sí? Vamos a pedirle
al señor José Ceballos. Que lea, por favor. Ya, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Dada la matriz A pertenece, no, perdón, sí, dada la matriz A pertenece a K de orden M por N, a cada operación elemental de filas E le corresponde la operación elemental de filas E elevado a la menos 1, del mismo tipo de E, tal que E multiplicado por E a la menos 1 multiplicado por A sea igual a E a la menos 1 multiplicado por E multiplicado por A es igual a A. ¿Lo otro también? Sí. Ya, notemos que si E sub 1, E sub 2 y E sub 3 son operaciones de fila, tal que E sub 1 o sea, se intercambian filas con F1 y FJ. E sub 2 sería alfa por F1 que intercambia con F... No alcanza a ver. No es 1, ¿no? Es I. Ah, perdón, sí. No puedo. Entonces hay que descargarse y al tenerlo al lado para... Si no entiendo, abro y leo. Ahí, ¿verdad? Y ya, entonces existen las operaciones elementales de la fila E1 elevado a la menos 1, E2 elevado a la menos 1 y E3 elevado a la menos 1, donde E1 elevado a la menos 1 es el intercambio de filas de F1 con FJ. E sub 2 elevado a la menos 1 sería igual a 1 sobre alfa que multiplica a F1 sobre FJ. Y E a la menos 3, E sub 3 elevado a la menos 1 sería menos alfa que multiplica a F1 más FJ que se intercambia con FJ. Ya. Nomás que no es F1, es F sub I. ¿Sí? Descárguese el archivo del aula y ahí lo va a ver mejor. Le hace más zoom. Puede ver que es I. ¿Sí? I. Porque no nos referimos a una fila en específico, ¿no? Porque fila 1 es una específica. Nos referimos a cualquier fila de la matriz. Entonces, para referirse a cualquier fila de la matriz, hay que decir que es I. ¿Sí? Para que indique cualquiera de ellas. ¿Ya? Y la última parte que decía aquí, parte de esta lectura, dice que, bueno, lo vamos a indicar después. Primero vamos a corregir una parte que su compañero nos indicó que decía que es una multiplicación, ¿sí? No es una multiplicación esta ecuación que tenemos escrita por esta parte, ¿sí? No es una multiplicación, simplemente le está diciendo que la operación de matriz E lo está aplicando, ¿sí? A su vez, la operación inversa de operación elemental E está aplicando a A. Esto es igual a la operación elemental inversa aplicado a la operación elemental de A y esto nos da A. ¿Qué denota E elevado a la menos 1? Es una notación que indica, como dice acá, operación elemental inversa de E. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta operación? ¿Sí? Invertir el proceso, ¿sí? Que hizo la operación elemental E, por ejemplo. Aquí tengo la operación elemental de fila E1, así le llamamos, al intercambio de la fila I con la fila J, ¿ya? Si yo quiero hablar de la operación elemental inversa, ¿sí? Lo denoto con la potencia menos 1 y estoy diciendo que le voy a volver a intercambiar, ¿sí? La fila I por la fila J. Cuando hago eso, vuelvo a la matriz anterior, ¿no? Sí, puesto que estoy deshaciendo lo que hizo con la operación elemental 1. Sí, está regresando a lo que tenía antes. Sí. E2, la operación elemental 2, que ya lo habíamos descrito, como es la operación elemental inversa, que se la denota con E2 elevado a la menos 1, es 1 sobre alfa por la fila I, y todo eso lo intercambio en la fila I. Esto lo que hace es retornar a la fila que tenía anteriormente, ¿sí? La que se obtuvo, obviamente, de la operación elemental 2. Y la operación elemental 3 inversa, ¿sí? De la tercera operación es menos alfa por la fila I más la fila J en la fila J. Note que en esta hay que tener cuidado, puesto que aquí
En la operación elemental de fila estaba por alfa. Ya, cuando yo quiero hablar de la operación elemental inversa de esta operación, entonces lo único que cambia es que le cambio de signo al número que esté aquí. En este caso, el número que está aquí va a ser alfa, que representa cualquier real. Entonces, acá le pongo siempre signo menos delante de ese número. Y el resto de la expresión se conserva como está, manteniendo más la fila y el intercambio se mantiene en la fila J. ¿Ya? Entonces, lo que estas hace es invertir, ¿no? Volver a la matriz que tenía anteriormente, si es que sé o sabía que la operación elemental 3, en este caso tenía esta forma, en el segundo caso era la que tenemos multiplicando una fila por un escalar, y en el primer caso es la que hace el intercambio de fila, ¿sí? Ya vamos a verlo esto con más detalle. Acá abajo vamos a ver un pequeño ejercicio de ello. Vamos a leer antes una definición que se denomina equivalente por filas, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir al señor Alejandro Sebastián que lea la definición, por favor, y nada más, Sí. ¿no? Con todo con toda advertencia. Ya sean A y B elementos de la matriz M por N, se dice que la matriz A es equivalente por filas a una matriz B denotada por A en, no sé cuándo tiende a B, no sé qué significa eso. No, es un símbolo nomás, ¿no? Ya. Ya, si B se puede obtener al aplicar a la matriz A una sucesión de operaciones elementales por fila, si A es equivalente por filas a B, entonces B es equivalente por filas a... ¿Leo el ejemplo? No, ya vamos a leer nosotros. Ya. Ya. Este símbolo que dice su compañero, si no tiene, no sé si alguien lo conoce con algún nombre, pero es como una S que está en forma horizontal, sin nada más. Pero ¿qué denota ese símbolo que está ahí resaltado? Denota que la matriz A es equivalente por filas a la matriz B. Para no escribir toda la frase, lo denotamos así. ¿Ya? Entonces, si B se puede obtener al aplicar a la matriz A una sucesión de operaciones elementales de fila, entonces decimos que A y B son equivalentes, ¿sí? Es lo que dice aquí, ¿no? Es lo que dice en la definición. Espera un momento. O sea, ya. Entonces, en esta parte de aquí, eso es lo que significa, ¿no? Si yo puedo obtener una matriz mediante operaciones elementales de fila a partir de una, en este caso A, entonces ambas se dicen equivalentes, ¿ya? ¿Cómo se denota? Con este símbolo en la mitad de las dos, ¿sí? Y abajo nos da una observación, dice, en otras palabras, aquí dice que si A es equivalente por filas a B, ¿sí? Entonces B es equivalente por filas a A. Es lo que dice esa observación, ¿sí? Por si acaso, este símbolo no significa tender, ¿no? Tender no significa. La tendencia se entiende en el contexto. Sí, tendencia a veces es con esta flechita, por si acaso. Son diferentes, ¿ya? Pero esto también tiene una interpretación dependiendo de lo que estoy leyendo ese momento. ¿Sí? Entonces, en este caso no es tendencia. Ya. Tampoco, porque son diferentes los símbolos. Ya. Entonces, vamos con el ejemplo. ¿Ya? Considere a las matrices A y D del ejemplo 3. Ya, se tiene que A es equivalente por filas a D. Ya, si quiero denotar la equivalencia, aquí está el símbolo, ¿sí? De la equivalencia. Y A es equivalente a la matriz D porque D se obtuvo a partir de la matriz A mediante una operación de fila. ¿Ya? Y abajo nos aclara qué operaciones de fila obtuvo, ¿sí? Aquí nos dice que la matriz A se le aplicó la operación elemental de fila E, que fue 3 fila 1 más la fila 3 y esto se va a intercambiar o colocar en la fila 3, ¿ya? Esta notación que aparece por aquí
E aplicado en A igual a D. Significa que a la matriz A le estoy aplicando la operación elemental de fila E. Y eso, como hacemos eso, nos da resultado la matriz D. ¿Sí? Es simplemente una escritura matemática que indica la frase de arriba, ¿sí? O también la definición, ¿no? Decía que si una matriz es equivalente por filas a una matriz B, denotado por esto, si B se puede obtener al aplicar a la matriz A una sucesión de operaciones elementales de fila. Entonces, esta simplemente es una notación, ¿sí? Nada más. Esa indica que al aplicar la operación elemental de fila E a A, nos da la matriz D, nada más. Ahora, con la operación elemental de fila inversa, que se denota con E elevado a la menos 1, note que esto solo es una notación, no opera, no hace nada, solamente es un nombre, ¿sí? Que indica la operación inversa de E, donde es una operación elemental. Ya, ¿cómo sería? Arriba, por la definición, ¿se acuerdan que en el tercer caso decíamos se mantiene todo igual, que exceptuando este término que está por aquí? Este era 3, ¿cierto? Y en la operación elemental inversa respectiva de esta operación decía que solo a este número que está aquí hay que ponerle menos, ¿sí? Y el resto se mantiene tal como estaba ahí, ¿sí? Y lo que está indicando es lo que está en esta línea de aquí, lo está abreviando acá. Dice que al aplicarle la operación elemental inversa a la matriz D, esto resulta que nos da A, ¿no? Es como que está deshaciendo lo que ya había hecho la operación E, elemental E, ¿ya? Y esto es cierto si ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Vuelvan a hacerle la operación elemental inversa a la matriz D, que es lo que está indicando acá, y van a ver que les da la matriz A. Ya, a ver, hagamos esa parte. Ya, entonces vamos a hacer eso. Y aquí está la matriz D y voy a ocupar esta operación elemental. Le voy a deshacer lo que ya estaba ahí con esta operación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tiene que dar? La matriz A. ¿Ya? Entonces, sería, vamos a obtener A nuevamente, o a partir de esta, si ustedes quieren, dice menos 3 a la fila 1, ¿ya? Menos 3 sería esta fila, ¿sí? Y a eso hay que agregarle la fila número 3 que está por acá, ¿sí? Vamos a agregarle esa fila. Entonces aquí nos quedaría menos 3 por 1, menos 3 más 2 me daría menos 1, que es el término que está por aquí primero. Menos 3 por 2 me daría menos 6, más 8 me daría 2, que está por acá. Menos 3 por 3 me da menos 9, más 6 me da menos 3. ¿Sí? Ya, entonces como ven, deshace lo que estaba hecho con la operación elemental de fila E. ¿Sí? Entonces volvemos a la matriz anterior, a la matriz A. ¿Sí? Ya. Y acá tenemos un ejercicio propuesto que dice, considere a la matriz A y a las operaciones de fila del ejercicio 1. Escriba las correspondientes operaciones elementales de fila inversas. Vamos a hacer sus operaciones inversas a escribir, porque es lo único que dice. Entonces, el ejercicio 1 es este. Solo vamos a escribir sus operaciones elementales de fila inversas. Ya. Entonces, vamos a anotar. A ver, vayan escribiendo eso. Ya, ahí les anoté. Entonces, aquí tendríamos el E1. Aquí estaríamos E1. Sí, aquí le pone 2 puntos, bueno, cuando ya quiere especificar que esta es la operación elemental de fila número 1, esta es la operación elemental de fila número 2 y esta es la operación elemental de fila número 3. Ya, si quiero referirme a la operación elemental inversa de la
E1, entonces tendría que denotarlo con E elevado a la menos 1. Esto es solo un nombre, una notación que indica la operación inversa de E, ¿sí? Entonces, en este caso, ya les vamos a preguntar a ustedes. Acá también voy a anotar la operación elemental inversa de E2, poniéndole ahí el subíndice 2. Y aquí la operación elemental inversa de E sub 3, ¿ya? 2 puntos, ¿ya? Entonces, para cada una vamos a escribir su operación elemental inversa, ¿ya? Ya, vamos con David Alejandro. ¿Sí me escucha, Inge? Sí. A ver, David, dígame la operación elemental inversa E1. Esa quedaría f sub 1 igual implica f sub 2. Ya, con el símbolo, ¿no? F1 intercambian filo 2, ¿cierto? Ya, ya. La 2. Esa quedaría menos 4 por f sub 2. Ya, y eso en... Implica f sub 2, en f sub 2. Ya, y la última. Quedaría menos un quinto por f sub 3 más f sub 4 en f sub 4. No, ahí se equivocó. Entonces sería solo un quinto. No. A ver, ayúdele, señorita Daniela Colcha. Debería ser 5f sub 3 más f sub 4 en f sub 4. Ya, ahí sí está bien. Ya. 5f sub 3 más f sub 4 en f sub 4. Bien. Ya les indiqué la regla, ¿no? ¿Qué cambiaba cuando tenía esta operación? La que es el tercer caso, ¿no? Simplemente tomaba el número que estaba delante de la fila y le ponía cambiado acá. Entonces, como me quedía menos 5, me queda 5. Ya, muy bien. Esta era un poquito más complicada que las otras, ¿ya? Está entendido cómo sacar las operaciones elementales inversas de cada operación. Es lo que hay que aprender, ¿no? De la intercambio, ya. Entonces, como vuelvo al anterior, otra vez intercambiando, no hay problema aquí. Sí, siempre manteniendo el mismo orden, no importa si usted le pone aquí F2, F1, pero note que acá, por si acaso, cuando colocó, aquí ponía F sub I y acá F sub J, acá también F sub I, es F sub J, porque da lo mismo que le pongo acá F sub J o F sub I, entonces manteniendo el orden de aquí sería F sub I, F sub J, ¿sí? Ya. Entonces, igual va a intercambiar la fila, ¿ya? Y la segunda operación elemental, entonces, invertía, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre el número que está por aquí, pero como es menos un cuarto, entonces me quedaría aquí menos 4, la fila 2, en la fila 2, y la última que ya les acabo de explicar. Ya, eso es lo único que había que hacer en este ejercicio. Vamos a hacer este otro problema, ¿ya? A ver, señorita, denos leyendo el teorema 2, por favor. Ya. Teorema 2. Toda matriz A de orden M por N es equivalente por filas a una única matriz en forma escalonada reducida por filas. Pasos para transformar una matriz a una matriz escalonada por filas dada una matriz A. 1. Hasta ahí no. Ya. Ya, gracias. Dice que toda matriz A de orden M por N es equivalente por filas a una única matriz que tiene forma escalonada reducida. Dice única, ¿ya? Entonces, dado una matriz de cualquier orden, M por N, yo puedo encontrar una matriz equivalente a esa, ¿sí? Pero esta única matriz es de la forma que se denomina escalonada reducida por filas, ¿sí? Todavía no hemos aprendido cómo está formada esta matriz escalonada
reducida, ¿ya? La forma lo indica en los pasos para transformar una matriz a una matriz escalonada por filas dada una matriz A. Entonces, vamos a aprender a reconocer, ¿sí? Una matriz escalonada primero y luego una escalonada reducida. Entonces, recuerden que primero viene, si yo voy a transformar una matriz A, si aquí está mi matriz A, ¿sí? ¿Ya? Aquí está la matriz A, ¿ya? Mediante operaciones de fila, ¿sí? Mediante operaciones de fila, vamos a poner aquí, que no se confunda con las notaciones de arriba, ¿sí? Ya, por operaciones de fila, lo que vamos a hacer es llegar a una matriz que le vamos a llamar escalonada. Escalonada. ¿Ya? Y voy a poner, avanzar un poco para acá. Ahí está. Ya. Y igual, nuevamente, usando más operaciones. Va a ponerle aquí más, ¿sí? Porque toca hacer más operaciones de fila. Vamos a llegar a una que sea escalonada. Pero que esté reducida. ¿Ya? Entonces, este sería el ciclo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestra matriz original, a la matriz A, ¿ya? Con operaciones de fila vamos a llegar a una matriz que esté escalonada, ¿ya? Si no es suficiente llegar a la matriz escalonada, nos toca hacer más operaciones de fila para llegar a la escalonada reducida. Entonces, yo no puedo llegar a la escalonada reducida sin haber llegado a la escalonada, ¿sí? ¿Por qué digo a veces no es suficiente? Porque en este punto depende del problema, sí, detenerme aquí, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner, depende de mi ejercicio, ¿sí? Depende del problema, detenerme en este punto. Aquí, o sea, si ya me es suficiente para mí llegar a la escalonada, me detengo aquí. Si noto que no me sirve la escalonada para mi ejercicio, entonces me toca seguir, ¿sí? Acá depende del problema seguir a esta forma, ¿no? Depende del problema, ¿sí? Seguir hasta aquí. ¿Ya? Esto es más tiempo, ¿no? Por si acaso. Más tiempo. Aquí, menos tiempo. Claro, porque como necesito hacer más cosas aquí, me va a tomar más tiempo. Entonces aquí, en comparación al otro, es menos tiempo. ¿Ya? Pero depende de mi problema. El problema es el que me indica si es suficiente llegar hasta una escalonada o no es suficiente llegar hasta una escalonada. Necesito avanzar más. ¿Ya? Ejemplos, por ejemplo, cuando yo necesite estudiar más adelante el rango de una matriz, suficiente que llegue hasta una escalonada, no necesita llegar a una escalonada reducida. Ahora, si necesito escribir un conjunto que está formado por un determinado número de ecuaciones, ¿sí? En su forma reducida al conjunto, simplificado, necesariamente no me sirve llegar hasta la escalonada, tengo que llegar hasta la escalonada reducida y este es el mejor método, porque a veces cuando se meten a jugar con las ecuaciones pierden información, ¿sí? Entonces mejor sigo y hago hasta la escalonada reducida y esta matriz me va a arrojar las ecuaciones que realmente tengo, ¿sí? Entonces ahí no me sirve solo escalonar. Aquí pierdo información, en cambio. Entonces, como les digo, depende del problema, ¿ya? Entonces, este concepto lo vamos a usar todo el semestre. Todo el semestre vamos a estar escalonando matrices, todo el tiempo, ¿sí? En base a eso,
se resuelven la mayoría de los ejercicios en llegar a una matriz, a un sistema de ecuaciones, el cual lo vamos a representar matricialmente, y a esa matriz la vamos a estudiar. Pero a esta matriz la vamos a estudiar con su matriz equivalente. ¿Cuál es su matriz equivalente? La matriz escalonada. Y reducida si depende de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, depende del problema, cómo nosotros vamos a llegar, si a una escalonada o a una escalonada reducida, ¿ya? Ahora, conozcamos a una matriz escalonada, cómo está formada. Puede ser que en algún problema les digan, a ver, seleccione la matriz que está escalonada. Seleccione la matriz que no está escalonada. Selecciona una matriz escalonada reducida, ¿ya? Las dos cosas son diferentes, ¿no? Escalonada y escalonada reducida. Obviamente, para llegar a la reducida, tengo que llegar primero a la escalonada, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a leer, ¿cierto? Los pasos. Ahora vamos a ver. Es Aiden de Castro. Jaco. Sí, Inge, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. A ver, señor. ¿Aiden se dice o Aiden? Se dice Aiden. Ah, Aiden. Ahí ya. Correcto. Ya, Aiden. A ver, leamos los pasos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Perfecto. Número 1. Determinar la primera columna contando de izquierda a derecha, tal que no todos sus elementos sean 0. Esta es la columna pivote. Paso número 2. En la columna pivote, identificar el primer elemento, contando de arriba hacia abajo, distinto de 0. A este elemento lo denominaremos pivote. Número 3. Intercambiar, en caso necesario, la primera fila por aquella fila donde aparece el pivote, de modo que éste se encuentre ahora en la primera fila. El cuarto. Número 4. Multiplicar a la primera fila por el recíproco del pivote. Así, el primer elemento de la columna pivote es ahora un 1. Número 5. Realizar Ya, las hasta ahí. operaciones. Nomás, Perfecto. hasta ahí nomás. Ya. ¿Por qué le hago leer hasta ahí? Porque para que la matriz esté escalonada, se necesita hacer los puntos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ya, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a señalar esos puntos, ¿sí? El 1 hasta el número 4, hasta aquí. Hasta ahí, usted lo que ha hecho es simplemente escalonar. O hasta ahí tiene la matriz escalonada. Ya. Si yo avanzo más, ¿sí? Con más operaciones, como ya les indiqué, ponelo aquí. Si sigo, ¿cierto? Le voy a dar como que está continuando. Ya, hasta aquí llego a la reducida. Ya, estos dos de aquí, ¿sí? Hacen que la matriz sea escalonada reducida. Los primeros solamente consiguen una matriz que esté escalonada. Ya, veamos los requerimientos para llegar a una escalonada primero. Ya, primero, determinar la primera columna contando de izquierda a derecha, es decir, como leemos, ¿no? Tal que no todos sus elementos sean 0. Ya, entonces basta que una columna no tenga todo 0. Esta es la columna pivote. Eso no es difícil. Ya, entonces identificamos una columna. La primera columna, dice, aquí está la palabra, ¿no? Dice la primera. Aquí dice la primera columna, ¿sí? Que no tenga todo 0. Ya. En la columna pivote, identificar al primer elemento contando de arriba hacia abajo, distinto de 0. A este elemento lo denominaremos pivote. Ya. Tercero, intercambiar en caso necesario, porque puede ser que no necesite hacerlo, ¿sí? La primera fila por aquella donde aparezca nuestro pivote. De modo que este se encuentre ahora en la primera fila. Entonces el pivote tiene que estar en la primera fila. Obstante eso. Ya. Estas tres
la mayor parte de veces se cumplen cuando voy a hacer un ejercicio. Ahora, si es un ejercicio directo donde me quieran preguntar escalonamiento, obviamente ahí me van a aumentar filas arriba nulas o columnas nulas primero para que usted haga ese reordenamiento, ¿sí? Ya en lo normal, ejercicios normales, donde ya no me pregunten o que aprenda a identificar una escalonada reducida, no sucede eso, ¿sí? Ya, entonces, si yo veo que la primera columna todo es nulo, entonces no me sirve esa columna, tengo que tomar la primera que contenga, ¿sí? No todos sus elementos nulos, ya. Luego de esa columna, leyendo de arriba hacia abajo, identifico el primer elemento que sea no nulo, ese va a ser pivote. Ahora, ese pivote que está en una fila, ese tiene que ir primero, esa fila tiene que ir primero, ¿ya? Y cuarto, como dije, los tres la mayoría de veces se cumplen. Cuarto, multiplicar a la primera fila por el recíproco del pivote. Así el primer elemento de la columna pivote ahora es un 1. Ya, eso no es difícil. Para que yo tenga un 1, lo único que tengo que hacer es multiplicarle por su recíproco. Ya. Ya, quinto. Realizar las operaciones elementales de fila necesarias para que los elementos debajo del pivote dentro de la columna pivote sean 0. Ya. Aquí este está incluyendo, ¿no? Ahí estaría. Vamos a ponerle porque es el último el que nos da. ¿Sí? Por si acaso. Ya, ahí está. Solo el último, si cumple el último, ya, entonces está reducida la matriz, ¿no? Entonces, realizar las operaciones elementales de fila necesarias para que los elementos debajo del pivote dentro de la columna pivote sean 0. Ya. Y último paso, identificar a la primera columna después de la columna pivote, cuyos elementos sean no todos ceros y repetir los pasos anteriores hasta obtener la matriz escalonada por filas. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. No sé, vamos a revisar este ejemplo que está por aquí. Ya, vamos a revisar ese ejemplo. Leamos, señor estudiante, ese ejemplo. Yo mismo, Inge. Sí. Correcto. Solo hasta donde dice entonces. Correcto. Ejemplo número 5. Dada la matriz A igual 1, 5, menos 4, 1, menos 2, 1, 3, 1, menos 2, obtengamos a la correspondiente matriz escalonada por filas. Para esto notemos que la columna pivote es la primera columna de A y que en la posición 1, 1 ya se encuentra el pivote. Entonces, ¿hasta ahí? Sí, gracias. Verán. Entonces, como dice su compañero, vamos a escalonar esta matriz. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí la matriz A y le vamos a escalonar. Ya, para escalonar necesitamos hacer operaciones, sí, elementales de fila. ¿Ya? ¿Qué operaciones elementales de fila estamos usando ahorita? Estas dos que están aquí. Ya, note que en este paso de aquí está usando dos operaciones elementales de fila. Ya, usted puede usar dos operaciones elementales de fila en un paso, sí lo puede hacer, ¿ya? Pero hay una restricción nada más para que lo haga bien, ¿sí? Ya. Ya, la primera operación de fila es menos fila 1 más fila 2 y todo eso intercambio en la fila 2. Ya veamos cómo hizo esto.
Entonces vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar acá, la fila número 2, ¿cierto? Esto es provisional, solo para entender. Entonces tenemos aquí que vamos a intercambiar, ¿qué fila? Vamos a intercambiar la fila 2. Entonces aquí me quedaría menos 1 más 1, noten que este se vuelve 0, estamos aquí. Voy a anotarlo aquí. ¿Ya? Tengo menos 1 por 5 me da menos 5, menos 2 me da menos 7, menos 1 por menos 4 me da 4, más 1 me da 5. Y también está haciendo otra operación, en este caso dice menos 3 fila 1 más la fila 3 en la fila 3. ¿Ya? Borramos esto, vamos a leer la otra operación que dice menos 3 fila 1. Y le va a agregar la fila 3. Entonces me quedaría menos 3 por 1, menos 3 más 3 me queda 0. El cambio estaría por aquí. Menos 3 por 5, menos 15, más 1 me da menos 14. Menos 3 por menos 4 me da 12. Entonces menos 2, ¿cuánto les da? 10. Ya, y aquí está ocupando dos operaciones de fila al mismo tiempo. Usted, si gusta, puede hacer uno por cada paso. Si quiere ganar un poco de tiempo, puede hacer dos operaciones de fila en un paso. Yo le recomiendo, creo que máximo 2. A veces se pueden hacer 3, pero si la operación de fila es multiplicar una fila por un escalar, ahí sí puedo hacerlas con todas, ¿ya? Con todas las filas. Si, por ejemplo, si es de 3 por 3, puedo hacer 3 operaciones de fila ahí mismo. Es decir, multiplicar a una fila por un número, ¿sí? Y cuando son de esta forma, pues al menos máximo 2. Máximo 2 si es una matriz de orden 3 por 3. Ya. Ahora, ¿de qué debo tener cuidado aquí? ¿Quién dice? ¿De qué debo tener cuidado? Aquí. Al usar, voy a ponerle 2, porque frecuentemente son 2, ¿no? 2 operaciones de fila al mismo tiempo. A ver, vamos a ver ya, ¿quién piensa eso? A ver, piense. ¿Por qué debo tener cuidado al usar 2 operaciones de fila al mismo tiempo? No, aquí estoy usando 2, 1 y 2 en un paso, ¿no? En un mismo paso, ¿sí? Podría ser porque al momento de tenerle así, o sea, uno intuiría que se tiene que realizar primero la operación número 1 y ya con los resultados de ese hacer la operación número 2, pero en ese caso al estar las dos en un mismo paso no debería ser así, sino trabajar todo desde el principio con la matriz base. No, no con la matriz base, no. Bueno, la matriz base está aquí, ¿no? Esta es la primera matriz, ¿sí? Acá tengo la segunda matriz, ¿no es cierto? Acá tengo la tercera matriz. La tercera se obtiene con la segunda se obtiene con la primera, la cuarta se obtiene con la tercera, ¿sí? Entonces es una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces vamos acá, con esta vamos acá, ¿sí? Es una secuencia de pasos. Entonces la segunda se obtiene de la primera, la tercera de la segunda, la cuarta se obtiene de la tercera, ¿sí? Entonces es una secuencia de pasos, ¿ya? De acuerdo. Quería revisar nada más si ya vimos el concepto de escalonada. Estoy confundiendo con esta partecita, sí, estoy confundiendo con esta parte. Esto ya lo revisamos, ¿no? Yo ya les indiqué, si pensé que no habíamos visto ese concepto, yo ya les indiqué cómo está una matriz escalonada, ustedes ya entendieron eso. Si pensaba que no, por eso yo les volví a mencionar, lo mencioné acá, pero ese cuadrito ya apareció, entonces voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar, porque no está aquí esa parte, ¿sí? Este cuadrito ya lo vimos. Entonces, simplemente aquí lo que tenemos son los pasos para escalonar la matriz, ¿ya? Y para escalonar la reducida, sí, también, ¿ya? Entonces, eso ya aprendimos en una clase anterior, a identificar una matriz escalonada, ¿ya?
no sé, ¿por qué debo tener cuidado de usar dos operaciones de fila al mismo tiempo? Tengo que ser muy cuidadoso. ¿Quién dice? ¿Qué es lo que debo tener? ¿Mande? Para no sobreescribir en la misma fila. Eso. No sobreescribir en la... Pero ¿cómo se explica mejor eso? Utilizar dos operaciones elementales por fila para que se apliquen al final de la misma fila, como por ejemplo, podría ser una de multiplicación y otra de suma, pero con todos en la misma fila, al final. Ya, verán, es esto lo que no tienen que hacer. Tienen que tener mucho cuidado. Cuando ya lo entienden, ya no lo hacen. ¿Sí? Verán. Primero, como siempre voy a ir en orden, no es que agarro y voy a escribir las dos al mismo tiempo. El cerebro piensa primero con la primera operación, ¿cierto? Y luego con la segunda mentalmente, pero obviamente lo estoy haciendo en un solo paso. ¿Ya? Ya, entonces la primera fue esta la que hicimos, ¿cierto? Escribimos esta primero, ¿ya? En esta operación estamos ocupando la fila 1, ¿cierto? La fila 1. Toda esta fila estamos ocupando, ¿ya? Le vamos a agregar la fila 2 y le vamos a intercambiar la fila 2. En el paso 1 y en el paso 2, ¿sí? La matriz, la fila que permanece fija aquí es la fila 1. Esa nunca cambió en el paso 1 ni en el paso 2. Es la misma. Pero con la primera operación de fila que usamos y está resaltada de amarillo, nosotros intercambiamos la forma de la fila 2, ¿sí? Ya no es esta. La segunda fila es diferente. Miren cómo cambia. Acá ya no es la misma fila. En el segundo paso, la fila es esta que está aquí. Es esta. Entonces ya no son igualitas, ¿ya? Entonces, como yo voy a hacer otra operación de fila allí, que es la que está por abajo, no me conviene usar la fila 2. ¿Por qué no me conviene usar la fila 2? Porque cambió, ya no es la misma. Ya no es, pues, ya no es. Porque si usted ocupa la fila 2, seguro la va a ocupar de la matriz original. Pero ya está mal, pues, porque la fila 2 ya no es esa. ¿Ya? Entonces, no puedo ocupar la fila que está cambiando en el paso que estoy ahorita y en el paso anterior, porque no necesariamente estoy en el primero, pónganse, están más acá abajo, estuvieran por acá. Entonces, la fila que está aquí y cambió en el 3 y 2, entonces esa fila no la puedo ocupar en la segunda operación. Esa no puede estar allí. La que sí puede ocupar es la fila 1, que no cambia ni en el paso 1 ni en el paso 2. Esa está fija. Entonces, por eso acá la vuelve a ocupar. ¿Sí? Miren cómo la ocupa aquí. Ocupa la fila 1. Esa nunca cambió ni en el paso 1 ni en el paso 2. ¿Ya? Y cambia la fila número 3, que es la que le interesa cambiar para anular estos numeritos que están por aquí. Los números que están aquí los quiere anular. ¿Ya? ¿Por qué quiere anular esos números? Porque quiere escalonar. Quiere anularle este número y este. Entonces necesita la fila 2 y la fila 3. Entonces no puede usar la fila 2 porque esa cambia en el paso 2. ¿Sí? Entonces solo de eso debo tener cuidado. ¿Sí? De no usar la fila que está cambiando. ¿Sí? Entonces no usar, ¿sí? No usar la fila que está cambiando. No usar en la operación la fila que está cambiando. ¿Sí? ¿Ya cuál fila está cambiando? Ya cambió de la fila 2, ya no dejó de ser la fila 2, es otra cosa. Entonces no la puedo ocupar esa. Ya, arriba también, ¿no es cierto? Ahí no está la fila 3 cambió abajo, ¿sí? Entonces solo de eso debo tener cuidado. Entonces ahí tranquilamente pueden hacer dos operaciones de fila al mismo tiempo, ¿sí? Ya. Dos nomás en una matriz de orden 3×3. La mayoría de veces van a trabajar con matriz de orden 3×3. Si es de 4×4, máximo hasta 3 operaciones de fila. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿está entendido esto? Mucho ojo. Profe, disculpe, ¿Sí? y si no lo hacemos en el mismo paso, ahí sí se puede usar la matriz, perdón, la fila que cambió.
Claro, porque ahí a usted ya la va a escribir como estaba, ¿sí? O sea, ahí la va a tener así. La va a tener 1, 5 menos 4, 0 menos 7, 5, pero la tercera le va a escribir como 3, 1 menos 2, ¿sí? Y ahí sí puede usar la fila 2, ¿sí? Claro, si lo hace por pasos, ahí es seguro que lo hace bien, ¿sí? Pero no le sirve la fila 2 porque ahí no va a conseguir anular el número que quiere. Porque la que le ayuda a anular es la fila que contiene el pivote. Sí, esas filas son las que les ayudan a anular los números que yo necesito, ¿sí? Las filas que contienen los pivotes, ¿ya? En este caso, la fila que contiene el pivote es esta, ¿no? El que contiene el pivote 1 es la fila 1. Entonces, ocupó la fila 1 para anular el 1 y el 3, ¿ya? Sí, si usted quiere hacerlo por pasos también, pero después yo sé que ustedes lo van a hacer al mismo tiempo. Entonces, ahí está la advertencia para que no cometan el error. Si hacen el error de usar la misma fila, van a hacer mal desde ese punto y todo el ejercicio se daña, ¿sí? Se daña y vamos a sacar una mala nota, ¿ya? Bueno, entonces seguimos, ¿ha entendido esta parte? Ya, entonces, en el tercer paso, ya. ¿Qué quiere hacer? Escalonar. Usted ya aprendió a identificar una matriz escalonada. Bien, entonces, para escalonar necesita que en cada fila haya una entrada principal, entre comillas, no necesariamente un 1, porque eso lo podemos solventar tranquilamente, dividiendo toda la fila para el número, nada más. De tal manera que en cada fila la entrada principal se encuentre a la derecha y abajo de la entrada principal de la fila anterior. Si me ubico aquí, yo veo que este 14 me está molestando. Porque yo necesito que en esta tercera fila haya una entrada principal y no hay, porque este está abajo. Y está abajo, pero no está a la derecha. Está justo abajo. Necesito que esté más acá. Entonces aquí necesito un 0 ahí. En la posición 3, 2 necesito un 0. ¿Ya? Para que ese número sea 0, me ayudo ya de cualquier fila, ¿no es cierto? En este caso, se ayuda de la fila número 2, que es la que contiene el pivote en este caso, ¿sí? Se ayuda de la fila número 2, es decir, de esta. Si la señalo arriba sería de esta, ¿no? De la fila que contiene al menos 7. Entonces, ¿qué hace aquí? Multiplica por menos 2 a la fila 2. Note que no le divide para menos 7, ¿sí? Usted es libre primero si quiere dividirle para menos 7 y luego hace la operación, le da lo mismo. Todos tenemos que llegar a la misma forma escalonada porque dice que es única, ¿sí? Entonces, independientemente del orden de las operaciones, todos vamos a llegar a la misma forma, ¿ya? Entonces, una vez que consigo hacer ceros, los que están aquí debajo de la posición 1, 1, paso a la siguiente columna y hago ceros los que están debajo de la entrada principal. Sí, en este caso la entrada principal es menos 7 porque está a la derecha y abajo de la entrada principal anterior. Entonces necesito que este 14 se vuelva a 0. Y aquí está la operación. Entonces hace menos 2 por menos 7. ¿Sí? Aquí le multiplica por menos 2 y le suma acá, más la fila de acá. Entonces, la ventaja de usar la fila que contiene la entrada principal es que el 0 que ya tenía se sigue conservando. ¿Sí? Esa es la ventaja de usar la fila que contiene la entrada principal. Si usted ocupa la fila 1, va a lograr anular el menos 14, pero ¿qué va a hacer ahí vuelta? Lo que tenía 0 se le va a volver un número y no ha hecho nada, perdió un tiempo, ¿sí? Entonces ahí estoy operando mal. ¿Qué filas son las que nos gusta tomar para que se anulen los números que queremos? Las filas que contienen las entradas principales. Ya, no me conviene tomar la primera para anular el menos 14, porque con esa fila voy a conseguir anular el menos 14, pero voy a ganar un número en la posición 3, 1. O sea, no he hecho nada, me quedo en las mismas. ¿Sí? Entonces, si yo veo que lo que tenía 0 se me está volviendo a poner como números, lo estoy entendiendo mal. Estoy haciendo mal. Entonces tengo que volver a entender bien, a repetir el ejercicio hasta que lo entienda. ¿Sí? ¿Ya? Hasta hacerlo óptimo al problema, porque de nada me sirve que haga más operaciones y llegue a la respuesta, pero me haya dado muchas vueltas para llegar allí, que es algo que suelen hacer también. Entonces solo es cuestión de practicar, ¿ya? Es como el deporte o el fútbol, hay que practicar, ¿ya? Entonces, vamos acá. Menos 2
por 0, 0, más 0, 0. Miren, la ventaja sigue siendo 0. El que ya hizo ceros se queda como 0, ¿ya? Menos 2 por 7, por menos 7, 14, menos 14, ya el 0 que quería ganar. Y menos 2 por 5, menos 10, más 10, 0. Ya este ya quedó 0 por coincidencia, sí. Ya se anuló toda la fila. No, es una coincidencia porque el que queríamos que se haga 0 es en la posición 3, 2 y que el que se mantenga como 0 se quedaba como 0. Este de acá no nos importaba mucho que pase con ese, pero bueno, se anuló. Ya. Ahora me tengo que fijar si la matriz ya está escalonada. Ya. Entonces, fijémonos si ya está escalonada aquí. ¿Qué le falta para que esté escalonada? Ya. Si vemos todas las filas nulas están en la última parte y las entradas principales se encuentran a la derecha y abajo de la entrada principal anterior. La única que tengo es menos 7, entonces sí se cumple. ¿Ya? Aquí, esta para mí ya está escalonada, ¿sí? Si yo quiero irme exactamente con la definición, decía que en cada una de las entradas tiene que ser 1. Pero para que sea 1 menos 7, lo único que falta es multiplicarle a la fila 2 por menos un séptimo. Y ya tengo el 1 que tenía, el 1 principal, ¿sí? Entonces, esta de aquí está simplemente escalonada, aquí la matriz. No está reducida, ¿cierto? Le falta para estar reducida esa matriz. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la matriz? A ver, esta es la del paso 1, la del paso 2, paso 3 y la del paso 4. ¿Ya? Esta para mí, entre comillas, está escalonada, pero no tiene números unos en los escalones, ¿sí? No tiene unos. Pero esta me da la misma información que la que está acá, ¿sí? O sea, sí me arroja la misma información. O sea, si quisiera estudiar el rango, también lo puedo estudiar de esta, ¿sí? Solo que esta está exactamente como la definición, porque dice que en cada entrada principal tenía que haber un 1. Acá no hay un 1. Ahí, aquí, en esta también es entrada principal, pero no es un 1, es un menos 7. Pero igual me da la misma información, solo para su conocimiento, ¿ya? Ahora, hasta aquí llega el problema, porque no la puso reducida, ¿cierto? Ya, entonces solo hagamos una pregunta, a ver si entendieron el concepto de reducida. Ya vamos a preguntarle a Eddie. Y Aiden ya leyó, ¿cierto? Aiden ya leyó. Y entonces vamos con Stalin de la Cruz. Sí, profe. Ya, a ver, una pregunta nada más. Stalin. De la matriz que está aquí como respuesta. Esta matriz es escalonada, ya. Dígame por fila y columna, ¿cierto? Entonces dígame, en esta posición tiene que valer tanto. En esta posición tiene que valer tanto. Ya. Dígame los elementos de esa matriz por filas y columnas que tienen que valer 0 para que la matriz esté en la forma escalonada y reducida. El elemento el elemento fila 1, columna 2, o sea, el 5, tiene que valer 0. Y ya. ¿Algo más o solo eso? No, solo eso nomás, porque es arriba del 1 tiene que haber 0 y no hay más unos, entonces sería eso. Muy bien, perfecto. ¿Se entendió entonces? Sí, muy bien. Ya, ese tendría que ser 0 y ya haríamos la matriz escalonada reducida, pero no lo hizo. Y ahí, bueno, buscamos alguna operación usando la fila pivote y anularíamos el 5, ¿ya? Muy bien, entonces tiene bien en la lección. En otra ocasión le tomamos la lectura, ¿ya? A ver. Vamos con el ejercicio 3. Ya, este es el ejercicio, aquí sí nos vamos a detener a hacerlo bien. Vamos a llegar primero a la matriz escalonada, mediante las operaciones que ustedes me vayan diciendo, ¿sí? Lo vamos a hacer óptimamente, sin darnos vueltas, sin hacer tantos pasos, ¿sí? Mostrando en las evaluaciones, por favor, siempre indicar las operaciones de fila. Se reduce nota si no aparece, si solo está en la parte izquierda, si solo está así, porque a veces aparece solo así. ¿De dónde sacarán así? Sí, solo así aparece, ¿ya? Entonces ahí se reduce nota porque no están las operaciones de fila. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a hacer esta, hagan por pasos, ¿sí? Vamos a ir en secuencia. Si usted, a pesar de que lo haga de una manera, usted tiene que seguir la continuidad a la operación que da su compañero anterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anotar aquí la matriz, la voy a volver a anotar y vamos a escalonarla primero y luego la reducimos. Entonces voy a anotar. Ya. A ver, vamos a hacer la primera operación, ¿sí? Vamos a preguntarle al señor Luis de la Cruz. Sí, Inge. La primera operación sería menos F1 más menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Ya un ratito, a ver, pongo la anotación que es menos F1 más fila 2 en la fila 2. Sí. Ya. ¿Cuál elemento va a anular con eso? ¿Qué posición es? El elemento 2, 1, de la fila 2, 1. Ya. Ahora voy a anotar las filas que me permanecen igual. Sería 0, 1 menos 1, 1. ¿Ya? Y me va a indicar los elementos que cambiaron. Le dicto en fila, ¿cierto? Sí. Ya. 0, menos 7, 5 y 2. Ya. A ver, revisemos. Menos 1 más 1, 0. Menos 5 menos 2 menos 7. 4 más 1, 5, 0 y 2. Perfecto. Muy bien. Está bien la lección. Ya, señor. Usted es Luis Miguel, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos con Pablo del Corral. Ya, dele una secuencia a lo que hizo su compañero. Nos va a indicar qué operaciones de fila va a usar para anular alguna posición de esa matriz. Entonces voy a anotar por mientras la matriz. Ya. A ver, ¿dónde está el señor? Pablo Sánchez. Vamos a ponerle aquí. Ya. Vamos con Joel Delgado. Ya. A ver, podríamos hacer... Deme un momentito ya para estructurarla, por favor. Ya. Ya, los demás tienen que ir haciendo, y como dijimos que es única, tienen que llegar hasta la reducida, ¿no? Entonces tendrían que sacar los mismos resultados que nosotros. Reducida con definición, o sea, exactamente en los escalones tienen que haber unos. Y en las columnas que contengan entradas principales, tienen que haber todas las posiciones 0, excepto la entrada principal. Una recomendación, por favor, las tareas, hacerlo, no se olviden de llenar la encuesta, por favor. Señor Aiden. Era para dar una recomendación. Diga. Que se le podría reemplazar la fila 3 por la fila 2. Y ahí ya tiene el 1.
Ya, recomendación dice el compañero. Yo les voy a dar otra. Harán las tareas ustedes mismos, ¿sí? No copiarán las tareas entre ustedes. Las tareas no es para marcarles la vida, sino para que usted practique, ¿sí? Para que haga ahí ejercicios. Ya les dije que en esta materia hay que estudiar. Si queremos pasar el semestre, no basta con la clase ni de CD ni de CP. Hay que estudiar y hacer los ejercicios uno mismo. Sí, si usted copia la tarea de otro compañero, tal vez va a tener el punto de la tarea, pero no va a aprender y eso no le va a servir para la evaluación o para el examen o para las de opción múltiple. Sí, entonces hay que hacer la tarea a conciencia. Esa es una forma de estudiar porque tampoco es suficiente, hay que seguir igual buscando más problemas, más ejercicios. Ya. Ya. Dijo que podíamos hacer en cualquier orden mientras lleguemos al objetivo, ¿verdad? Entonces, le digo primero la operación o la matriz, como queda. No, dígame, a ver, ¿dónde nos quedamos aquí para todos hacer al mismo tiempo, ya? A ver, dígame la operación que hizo aquí. Solo una le voy a pedir, ¿verdad? Sí. A ver, hice la operación menos un séptimo de la fila 2. En la fila 2. Ya, eso nomás le pedí, ¿ya? Voy a copiar la fila 2, que digo, la fila 1 y la fila 3, y usted me va a decir los valores que quedan en la fila 2. Pero voy a copiar primero esto. Ya, ahora sí, dícteme. 0. Ya. 1. Menos 5 séptimos. Y menos 2 séptimos. Ya, muy bien. Gracias, eso es todo. Está muy bien la lección. Ya. Vamos con el señor Jorge Dueñas. Sí, ingeniero. Ya, dándole una continuidad a lo que hizo su compañero, vamos a tratar de seguir con la matriz escalonada. Ya, a ver, ¿qué operación sugiere usted? Yo creo que se le podría hacer menos 1 por fila 3 en fila 3. Menos 1 por fila 3 en fila 3. No me parece muy... O sea, está bien la operación, la intención, le estoy tratando de entender, pero creo que puedo ganar más con la tercera forma de operación elemental de fila. Revisen la tercera forma, que es multiplicar una fila por un número y agregarle otra e intercambiar esa operación en una fila, ¿sí? Entonces, esa es mejor. Entonces, dime un momentito para verle ya. Ya. Entonces, veamos la fila. Sí, la operación de fila. Como les dije, hay que tratar de ser óptimos porque en el examen no estamos igualitos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tampoco abreviar tanto porque eso denota que no está haciendo usted, ¿sí? Está haciendo el computador. ¿Ya? Podría ser menos 5 por fila 3 más... A ver. Sí, menos 5 primero por dígame fila qué 3 número quiere anular. Dígame qué número quiere anular o la posición que va a anular. la posición 1, 2. Ah, esa quiere anular. No, primero quiero llegar a una escalonada. Luego la hago reducida. Ya, primero solo quiero escalonar. Usted quiere hacerla reducida al mismo tiempo. Ya, si pueden, pero primero quiero llegar a la escalonada y luego la reduzco. Da lo mismo, el número de pasos va a ser el mismo, ¿sí? Primero escalonarla y luego la reduzco. Bueno, es la forma en la que hacemos, ¿no? Usualmente. Claro, puede anular el 5 y el 1 al mismo tiempo, pero ahí la intención que usted tiene es de ponerla reducida directamente.
Pero yo no quiero, primero escalonar, porque les dije, basta llegar a una escalonada para ciertos problemas y otros no, hay que reducir. Ya, a ver, ya le dimos tiempo. Ya, a ver, vamos. Hay que repasar esa parte. Vamos con Mateo, no, ustedes, tengo otro señor Dueñas, Mateo Dueñas. Sí, ingeniero. Deme un A ver, momento. dígame la operación. ¿Y a qué número va a anular? Podríamos anular el 3-2. Ya, muy bien. Dígame la operación que anula ese número. Podríamos hacer fila 3 menos fila 2. Ya, pero no es el formato ese. Dije, respeten formatos. O Ya, sea, sí, sí lo lo siento. anula, pero no está respetando el formato. Sí, es que yo lo hice de otro método y me quedó diferente en esta parte. Ya, mantenga los formatos porque ese formato nos sirve para los determinantes. Y ahí no nos conviene hacer esto, ahí cambia el valor del determinante, si hace así. Por eso mejor las acostumbro desde ahorita así. Ya, formato que les indiqué. El alfa a la primera fila. El alfa puede ser positivo o negativo, menos 0 y 1. Más otra fila y todo eso le agrego en otra fila. No está difícil la operación. No se demoren tanto. Ya, esos son tiempos, verán, tiempos en evaluaciones, tiempos, entonces falta estudiar más. A ver, vamos con, a ver, rápido, porque ellos no estaban, ¿no? Érico, está, él no suele estar. Inge, Eric. podría ser menos 5 fila 1 más fila 3 en fila 3. ¿Quién es usted? Yo. Juan Esteban Juan Flores. Flores. Juan Flores. A uno le toca todavía a usted. Ah, ya, pero creo que no está Eric Sebastián, ¿cierto? ¿No está? ¿Está Ángel Falcón? Sí, profe, sí estoy, solo que un poco confundido todavía, aquí analizándole bien aún. ¿A usted quién es? Disculpe. Ángel Falcón, profe. A ver, Falcón. Eric Sebastián, no está, ¿no? Ángel Falcón, allá. Sí. Check. ¿Está? Sí. Sí, profe, sí estoy aquí. Ya la operación de fila les estoy pidiendo. A Erika, a Ángel, cualquiera de los dos. Que no estuvieron en la clase anterior. Les falta la lección. Profe, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el último tipo de operación que nos dijo que hay que multiplicar un escalar por una fila y luego sumarle a otra fila, ¿se puede hacer todo con la misma fila o tiene que ser dos filas diferentes? No, dos filas distintas. Ya, profe, gracias. Ya. Ahora sí, Juan Esteban Flores, ahora sí ya le toca. Ah, pero la operación que fila que le oí, no. A ver, dígame la operación de fila que dijo, señor. A ver, sería menos 5 fila 3 más fila 1 en fila 3. ¿Ya? Sí, le va a servir. A ver, dijo menos 5. A ver, vamos a poner aquí. Menos 5. Fila 3 más la fila 1. ¿Así? Sí. Pero verá que el formato tenía que mantenerle, ¿no? Porque este no... Tendría que cambiarle en la fila 1 con este, si yo quiero respetar los formatos. Respetamos los formatos, ¿sí? Y ahí con esa operación que tendría que cambiar en la 3, vuelve a ser números lo que ya era, vuelve a ser números lo que ya estaba como 0. No, no es esa la operación. Ya, hay que estudiar, verán, aquí estamos peligrando los chicos. Jorge Andrés, Mateo, Eric, Ángel, Juan, mucho tiempo.
Ya vamos con Brandon González. Sí, que me escucha. Sí, sí le escucho. Dígame la operación de fila para anular la 3-2. Fila 2 menos fila 3. No, me da mal el formato. Tiene por ahí la idea, pero el formato está mal. Fila 2 menos fila 3 en fila 3. A ver, repita. Fila 2 menos fila 3 en fila 3. No, no es el formato. Así le va a servir, pero quiero que respeten los formatos para que en determinantes no me hagan lo mismo, porque ahí no se puede hacer eso. O sea, aquí en matrices sí se puede. Se van a decir, no, es que sí sale lo mismo. Y les va a salir, pero quiero que se acostumbren desde ahorita a usar los formatos. Luis, Gilka, mejore la operación de él, no está en el formato, es esa, pero está mal. Sí, profe, es Wilka. Ya. Sería menos fila 2 más fila 3 en fila 3. Ya, por fin, pasando, ¿cuántos estudiantes? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Pasando 7 conseguimos la respuesta. Entonces hay que estudiar bastante. Entonces hay que entender lo que se está indicando, ¿sí? A ver, me dijo menos fila. Repita. Menos fila 2 más fila 3 en fila 3. Eso, ahí está respetando el formato, ¿sí ve? El alfa multiplica la fila 2, aquí está la que le agrego, y la que le agrego me indica dónde voy a cambiar. Y con esto consigo anular este número que estorba, ¿cierto? Ya, entonces piense en la fila 3 hasta copiar yo los demás números. Profe, disculpe una pregunta. Ahí también no podría ser menos F3 en F3. Menos F3 en F3. Sí puede hacerlo, pero está haciendo muchos pasos ahí. Sí, porque solo está cambiando de signo a la fila 3, no está haciendo nada más. Cuando puedo usar esta operación y anular ese número mejor, ¿sí? O sea, sí puede hacerlo, pero va a usar más pasos ahí. Ah, no, sí, perdón. Era menos F3 más F3 en fila 3. Eso no es posible, ¿verdad? No. Listo, gracias. No, porque decía I y J, de la J. Ya. Dícteme, señor, los elementos de la fila. 0, menos 2 séptimos y 9 séptimos. Ya, revisarán que estos valores estén bien. Aquí se suelen equivocar porque suman mal. Si nos equivocamos aquí, esto va a acarrear todo mal después. Mal se va a ir todito, todito, todito. Ya, revisarán que estos dos, a ver, revisémosle, ¿no? A ver, aquí sería 5 séptimos menos 1. Y así está bien este. Este sería 2 séptimos más 1. Sí, sí está bien, ya. Muy bien, ahora dio bien la lección. Perfecto. Está viendo bien, ¿sí? Ya. A ver, vamos con Martín Mendieta. Aquí estoy, profe. A ver, señor Martín. Ya, ahorita tocaría transformar el elemento en la posición 3, 3 en un 1. Muy bien. A ver, dígame la operación. Solo le multiplicaríamos menos 7 medios por fila 3 en fila 3. Ya, muy bien. Fila 3, déjeme copiar los elementos. Ya dícteme los dos últimos que ya copié. Ya, quedaría 1 y menos 63 cuartos. Ya veamos si nos queda eso, menos 63 cuartos. Sí, sí, eso está quedando. Ya. Aquí, muy bien. Esa es la operación que queríamos. Al señor, ¿qué apellido es usted? Johan. Mendieta. Ya. No, aquí estoy Mendieta. Martín Mendieta Lucero. Ya, muy bien. Ahora, aquí tengo la matriz escalonada. Ya, hasta aquí está escalonada.
Ya, muy bien. Hasta ya hemos escalonado porque tengo tengo entradas principales y todas valen 1, exactamente como está en la definición. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a avanzar un poquito más y vamos a llegar a una reducción. Una cosa antes de que avancemos. Disculpe que le interrumpa. Arriba en la segunda matriz, en la posición 3, 4, ¿no sería 9 séptimos? A ver, 9 séptimos. ¿Cuál de las matrices? Ah, ya. En Aquí. la... Sí, la que está señalada con azul. Ah, ya. 9 séptimos. Sí. Yo creo que le escuché mal o él me dijo mal, no sé, no me acuerdo. Ya. A ver, veamos aquí. Sí, le dije 9 séptimos. Dije. Ah, ya. Sí, es 9 séptimos. Ya. Entonces sería ahí abajo. Positivo, ¿no? Sí. Entonces sería abajo 63,14 euros. Ya, me falta aquí con signo negativo. A ver, sí. Sí. Ya, muy bien. Ahí está. Muchas gracias al señor que nos dio 9 medios, sí. Ese error. ¿Dónde? 9 medios. Ahí mismo en la posición 3, 4, 9 medios. 3, para simplificar. 4. Ah, ya. Simplificar. A ver, déjenme revisar esta partecita nomás. Espérenme. Ahí, aquí estábamos restando. Así está bien este. Y aquí le multiplicábamos por en los 7 medios. Aquí le quedaba 1. Ya, sí está bien, ¿no? Correcto, está bien. Ya. Ahora, si queremos llegar a una forma escalonada reducida, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? A los pivotes tienen que rodearse de ceros. Muy bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso, ¿ya? Eso. A ver, entonces, ahorita participó el señor Martín, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Daniel Mera. ¿Está el señor Daniel Mera? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, un poco bajito, pero sí se le escucha a Daniel. A ver, ya. Creo que es por los audífonos que está bajito, pero bueno. A ver, dígame la operación de fila que va a usar, pero ¿qué va a hacer con esa operación? ¿Qué número quiere anular? O sea, sería para anular el 5 de la posición 1, 2. Ya, dígame la operación de fila. Se podría usar el menos 5, la 2, más la fila 1, y eso en la fila 1. Muy bien, perfecto. Ahora, haga el cálculo y después me dicta. Voy a copiar las filas que quedan iguales. Ya. Vamos a cambiar con rojo. Ya, díctenos la primera fila que queda con esa operación. Ya, muy bien. ¿Dijo bien la operación? Y a ver, en la primera posición quedaría el 1. Ya. Segunda quedaría el 0. Ya. En la tercera quedaría menos 3 séptimos. ¿3 séptimos? Sí, menos 3 séptimos. Ya. Y en la última quedaría 10 séptimos. Ya. Revisemos que quede bien, ¿no? Ya. Ya. Aquí son 25 séptimos. Esta hay que ver que esté bien, ¿no? 25 séptimos menos 4. ¿Seguro?
ver, mira, estoy bien. Ah, sí, está bien. Sí, Sí. ¿no? Menos 3 séptimos, está bien. Y la de acá, 10 séptimos, ya. Todos de acuerdo, verán que estos números donde tenemos que sumar, aquí mucho ojo, igual en las evaluaciones. Esos números hay que revisar 2 veces. Ya. Ahora sí, muy bien, vamos a continuar. Nos falta anular, ya vamos a preguntarle a la siguiente persona, sin que se demore mucho, ¿no? Tenemos que terminar. Al señor Gabriel Molina. Buenas, ¿sí me escucha, profe? Sí, a ver, Gabriel. Ya, muy bien. Usted me va a indicar qué Ahora, posiciones va a anular. ya, muy bien. Muy bien. Menos F3 más F2. ¿Cómo era para decirle la flecha F2? Se me No, olvidó. pero está mal la operación. A ver, no me dice primero Ah, que va a anular, dígame qué va a anular. ya el menos 5 séptimos. Ya. Perdón, me confundí. Ahí creo que tenía que multiplicar, me confundí. Ahí sería 5 séptimos por F3. Espera un momentito ya. 5 séptimos por F3, ¿ya qué más? Más F2 Ya. en F2. Eso. A ver, veamos si esto no. Ya, pero como quiero 2 operaciones, porque ya se me Sí. acaba el tiempo, estoy en una Ya, prueba. le doy la otra, profe. Sí, dígame la otra. Muy bien, sería 3 séptimos por F3 más Ya. F1 Ya. en F1. Ya, ahora sí, haga las 2 filas que va a cambiar y yo copio la última. Le doy un tiempo para que lo haga bien porque aquí hay que hacer algunas sumas. Ya me avise cuando ya esté listo. Ya, me dice cuando ya esté listo para copiar la primera fila y la segunda fila también. En la segunda fila, profe, puede ya escribir el 0, 1, 0. Por favor. Ya. 0, 1, 0. Ya. A ver. Menos 49 catorceavos. 7 medios. Menos 7 medios, les dije. Simplificado. Menos 7. Así. ¿Ya? Por la séptima. Ya. La y la primera otra, 1, 0, 0. ¿Ya? Ya, sumar bien ese número, ¿no? Profe, sería un medio, menos un medio. Menos un medio. Sí, yo también ya lo hice ahorita. Menos Un medio. Ya. Estos números, mucho cuidado. Cuando hagan las operaciones, siempre bien concentrados en las pruebas, porque por un numerito se va todo mal. ¿Sí? Ya. Ya está la forma. Muchas gracias, lo hizo perfecto. Dio 2 Profe, operaciones ahí mismo.
Una pregunta, o sea, más bien una recomendación, porque, o sea, yo partí poniendo la fila desde el comienzo, yo partí desde la fila, ¿cómo se dice? La F3 la cambié por la F2 desde el comienzo, para con esa fila, como es de unos, yo con eso les restaba las demás, y ahí sacaba los ceros. No, Desde ya, déjele nomás, eso ya, o si sea, lo hace así yo lo hice, procedimiento, me salió lo mismo. claro, Es una porque dijimos que es la única matriz, no podemos llegar a diferentes, ¿sí? Ajá. Ya. Si usted lo entiende así, bien. Ahora el profesor hay que revisar y hay que ver que esté bien nomás, ¿sí? Ya. Entonces, esta es una forma, después ya ustedes con la práctica ya empiezan a tener su misma forma, metodología. La idea es que estén bien las operaciones de fila, que se entienda lo que está haciendo y llega a la respuesta correcta, ¿ya? Pero hay que hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, esta es la escalonada reducida. Si ya está reducida como la definición. Entonces, cada entrada principal es 1 y arriba y abajo de cada entrada principal hay ceros. Y ya está reducida. Esta tiene la información, ¿sí? Que necesitamos, ¿no? Depende del problema también, ¿ya? Los demás sacaron esa matriz. A ver, levanten la mano los que han sacado esa matriz. Los que sacaron esa matriz ahorita, en este tiempo, no después. Ya. Ya. A ver, vemos cuántos han sacado. Toditos. Ah, están buenos entonces. Ya, muy bien. Ya. Muy bien. Ya, entonces está bien. Sí, ya, entonces hay que hacer más ejercicios de esto. Como les indiqué, por favor, hacer las tareas a conciencia para que vayan haciendo ejercicios y practicando. ¿Sí? Ya, vamos a detener aquí la